Titulaba un periódico norteamericano allá por los años 70: buenas noticias, las malas noticias no son verdad. En realidad era un reportaje irónico sobre el gusto del periodismo por las informaciones cenizas. El pesimismo siempre ha tenido un prestigio intelectual que no merece y que además la historia de las sociedades humanas no se cansa de desmentir una vez tras otra. Cuando se sientan tentados de pensar que el género humano no tiene arreglo porque han visto un vídeo de un conductor cretino golpeando a un ciclista, recuerden que antes de la Ilustración, o sea, a todos los efectos, antes de ayer, las torturas y las ejecuciones no se realizaban en los sótanos ni en los patios traseros de los cuarteles ocultas a la vista, sino en las plazas mayores de las villas, a donde era convocada una muchedumbre para divertirse y podían escucharse las carcajadas de abuelos y nietos ante el sufrimiento ajeno. En estos tiempos de malcontento e impaciencia que vivimos con la pandemia, podríamos sentirnos tentados a pensar, sobre todo si arrimamos la nariz a las noticias de actualidad, que el desempeño de nuestro conocimiento acumulado científico-técnico o de nuestros sofisticados estados modernos ha sido muy deficiente durante esta pandemia. Incluso podríamos caer en el pesimismo de pensar que el destino de la humanidad es poco más o menos un paisaje posapocalíptico de sálvese quien pueda, tipo Mad Max o Waterworld, o una película de zombies, sobre todo cuando vemos noticias como que cuando más recursos hacen falta en el Estado, los privilegiados de la sociedad escogen poner sus caudales a buen recaudo en un paraíso fiscal. Pero si despegamos un poquito la nariz de la actualidad y pensamos un poco en la perspectiva con la que los historiadores contarán cómo han sido estos años de pandemia, tenemos que convenir que el relato será seguramente más amable, porque hemos conseguido varias vacunas eficientes en 10 meses para una enfermedad desconocida, que es un hecho sin precedentes, y tenemos la perspectiva razonable de que en 30 o 40 meses podría estar inmunizado el planeta e incluso erradicada la enfermedad. Es verdad que llevamos 1 millón de muertos y que no sabemos cuál va a ser el saldo final, pero lo que sí sabemos es que es muy poco probable que se cuente por cientos de millones de muertos en un planeta en el que vivimos 8.000 millones de personas prácticamente. Y además nuestros sofisticados regímenes de libertades y estados modernos parece que, baqueteados y con cicatrices, van a sobrevivir a este periodo de tránsito de la pandemia. La razón por la que nos cuesta ver estas cosas es porque tendemos a jugar el presente siempre en función del periodo de tiempo que llevamos vivos, con el añadido, que todavía distorsiona más nuestra perspectiva, de que tendemos a endulzar nuestro pasado. Tenemos una mirada muy amable sobre el pasado que no se ajusta mucho a la realidad. El cine de catástrofes, que es un cine netamente humanista, porque siempre pone a prueba la calidad de las sociedades humanas ante la desgracia, intuyó una de las características de la evolución humana. En la dialéctica entre el egoísmo y el altruismo, el egoísmo entendido como una ventaja evolutiva fruto de la competición entre individuos y el altruismo entendido como una ventaja evolutiva fruto de la competición entre sociedades, el egoísmo puede ser hegemónico en periodos de bonanza, pero en procesos de desgracia, en tragedias, el altruismo es el hegemónico. Y no tienen más que pensar que por cada youtuber que corre montaña arriba con una maleta llena de billetes, hay miles de sanitarios haciendo lo imposible por salvar a la gente y sin reparar en que sus condiciones laborales son poco más o menos las de un barrendero muchas veces. El mundo se parece más al orden precario que vemos y a la solidaridad precaria que vemos en Deep Impact o en El día de mañana que a las nuevas películas trumpistas de catástrofes como San Andreas, que es sobre un terremoto en California, o Greenland, el último refugio, que es sobre un meteorito que cae en la Tierra. En ambas, el protagonista, el héroe, muy entre comillas, lo único que pretende es salvarse él y a su familia, incluso disparando a otras familias si es menester, como literalmente ocurre. El final de todo esto, salvando las distancias, se va a parecer bastante más a México abriendo las fronteras para recibir a los norteamericanos que huyen de la gran glaciación, o al presidente Morgan Freeman hablando de la reconstrucción del país delante de un Capitolio en ruinas. Con una salvedad que quiero añadir a modo de postdata. El desenlace final de Lo Imposible incluye una escena muy perspicaz. La película de J. Bayona sobre el tsunami del sudeste asiático acaba con la portilla del aeródromo abriéndose para que la familia de María Belón y solo ellos pasen a coger un avión que ha fletado para ellos la compañía privada del seguro que tenían contratado, mientras el resto de supervivientes occidentales esperan detrás de las vallas y a los pobres nativos no les queda más que quedarse en su desolado paraíso para iniciar la reconstrucción. Ojo, porque somos optimistas, pero eso no significa que seamos ingenuos.